Tintovet. En este caso somos Carrillo Alonso Steven y Muriel Hernández Eduardo. Hoy hablaremos sobre el interfaz del programa de Revit, además del navegador de proyectos y propiedades de los objetos. Iniciamos esta presentación hablando del programa Revit, que es un software de diseño inteligente de modelado BIM para arquitectura e ingeniería que facilita las tareas de diseño de proyecto y los procesos de trabajo. Lo que es el software de Revit nos indica que es un software de trabajo de la cual se realiza por medio de familias o objetos interactivos o inteligentes, en la que a la vez que comenzamos a modelar niveles inferiores de plantas, al mismo tiempo se están generando un modelado 3D de nuestro proyecto desde nuestro nivel inferior al superior que le estemos dando. Eso crea una rapidez y facilidad en la creación de proyectos de diseño. Y todo eso debido al sistema BIM que incorpora Revit, que se basa en una metodología de trabajo colaborativa y usando un modelado paramétrico de objetos y elementos constructivos del edificio. Es decir, cualquier información que le estemos dando a los niveles inferiores o superiores de la planta del proyecto se le están agregando al modelado 3D. Con respecto al programa, es proporcionado por la compañía Autodesk, de la que podemos obtenerlo desde su página web y obtenerla ya sea una versión de prueba por 30 días o suscribirse con un contrato de paga. Pero en este caso lo que nos importa es adquirirlo gratuitamente para el estudio de este curso, por la cual visitaremos la página de Autodesk en su versión educativa. Eso quiere decir que obtendremos una versión gratuita a través de su página web. En este caso tendremos una licencia de 3 años al descargarla de ella. Seguiremos, una vez que descarguemos el archivo, seguiremos los pasos de instalación, y una vez que obtengamos el programa, Autodesk nos enviará un email a nuestro ordenador con todos los detalles de la licencia que hemos obtenido. Es muy importante tener en cuenta que al adquirir este producto tenemos que tener una cuenta Autodesk en la página. Si no la tenemos, lo que hacemos es registrarnos en el mismo con muy simples pasos y obtendremos nuestra cuenta, en la que nos permitirá, además de descargar el programa Revit, obtener otros programas que la compañía Autodesk lo tiene. Bien, una vez accediendo a esto, procederemos a abrir nuestro programa Revit. En este caso tendremos la versión 2019 y nos encontramos con este primer panel o esta primera pantalla de interfaz de inicio, de la cual está dividida en 3 zonas muy específicas o muy marcadas. Tenemos como primer zona, remarcada en este cuadro, la llamada zona de proyectos. En esta zona observaremos los últimos trabajos que hayamos hecho en el programa, ya sea de los últimos tiempos. Pero en este caso, como es nuestra primera vez que abrimos el programa, obtendremos 3 ejemplos que el programa nos da, que son 3 ejemplos de los campos que Revit maneja en su software. En la parte izquierda tenemos una serie de opciones para abrir, ya sea un nuevo archivo, para abrir un archivo que tengamos en nuestro ordenador, y las plantillas arquitectónicas de las cuales el programa maneja. En la segunda parte tenemos la zona de familias, que en posteriores grupos se explicará en qué consiste cada una de ellas, pero lo básico es que son el grupo de familias que se puede generar en Revit con objetos ya sea en 2D o en 3 dimensiones. Al igual que en la parte de proyecto, en la parte izquierda tenemos la opción de abrir un proyecto hecho
una nueva y una nueva masa conceptual. Y por último, en la parte derecha tenemos el recuadro de recursos, en la que básicamente tenemos sugerencias y ayudas con respecto al programa que el Autodesk nos brinda, ya sea algunos videos de tutoriales, videos adicionales y la aplicación de Autodesk. Algo muy importante en esta parte, en esta zona, es que determinemos el tipo de proyecto que queremos hacer. Eso quiere decir, como vemos en estos ejemplos, tenemos proyectos de arquitectura, de estructura y de instalaciones. En el caso primero, vemos el ejemplo de arquitectura en el programa Revit. ¿Qué es lo que destacamos aquí al visualizarlo en el modelado 3D? Es que nuestro proyecto tendrá todas las condicionantes en cuanto al entorno, en cuanto a texturas, en cuanto a mobiliarios que queremos darle, específicamente como lo dice al arquitectónico. De todos los elementos se le pueden dar en esta plantilla, en esta área de trabajo del programa Revit. En la segunda parte tenemos los detalles estructurales o proyecto de estructura, en la cual tendremos el esqueleto de nuestro proyecto, es decir, todos los elementos estructurales que conforman desde sus cimentaciones hasta su cubierta, la que, como vemos, a diferencia del otro, solo nos muestra la parte del proyecto, pero su estructura. Y por último tenemos proyectos de instalaciones, en las cuales tenemos los elementos de conexión. Algo muy particular en esto es que también, al igual que el anterior, solo tenemos el proyecto como tal, pero si lo vemos muy detenidamente, solo con un color gris muy bajo, casi imperceptible, está el modelado. Y lo que más resaltamos aquí es las instalaciones, ya sean eléctricas, sanitarias y todos los elementos. Eso quiere decir que aquí lo que se resalta son las instalaciones de nuestro proyecto y no la parte urbanística como la anterior o la parte de estructura como la estructura. Ahora bien, sabiendo un poco esto, seguimos en la parte de la pestaña inicio, en la cual tenemos como primer punto la zona de pestaña archivos en la parte superior izquierda, en la que contamos con elementos de abrir un nuevo archivo, de abrir un archivo existente, la opción de guardado, la opción de exportar archivos y, muy importante en esta zona, la zona de opciones del programa, en la que tenemos algunos interfaces de ayuda con respecto al programa, y principalmente en esta parte tenemos la zona de general, la parte de intervalo de autoguardado, muy importante, al igual que lo vimos el semestre pasado con AutoCAD. Revit también cuenta con un sistema de autoguardado, de la cual podemos darle un tiempo predeterminado, por la cual queremos que cada cierto tiempo nuestro proyecto queremos que se guarde, ya sean 5, 10, 15, hasta 30 minutos, pero lo recomendable es que sea cada 15 minutos. Además de eso tenemos la opción de gráficos, la opción de renderizaciones, que Revit también lo posee, entre otras cosas que podemos cambiar a nuestro gusto. Bien, una vez eso, abrimos cualquier archivo para tener la opción de la interfaz del programa como tal, con una serie de elementos que explicaremos a continuación cada uno, en la que abarcaremos desde la parte superior hasta la inferior. Como primer elemento tenemos en la parte superior de aquí, esquina superior izquierda, el menú Revit o el menú principal, con las opciones de minimizar, restaurar y mover el programa y cerrar, básicamente los comandos que tenemos en la parte superior derecha de todo programa habitualmente. Siguiendo la parte derecha tenemos la barra de herramientas de acceso rack, que son los principales comandos de nuestro programa. Además de que
tenemos los comandos que nos aparecía en el archivo, en la pestaña archivo, como guardar, de abrir. Incorporamos la de imprimir, algunas de acotar y, muy importante, la opción de modelado 3D, que está en otra posición, pero como es una herramienta de acceso rápido, su ubicación es muy preferible aquí, ya que tendremos fácil accesibilidad a nuestro modelado, además de tener la pestaña de acotación y la de abrir las pestañas o ocultar las múltiples pestañas que se nos abran en nuestro proyecto. Siguiendo, en la parte derecha tenemos la zona de el nombre del archivo, que como su nombre lo indica es básicamente el nombre de nuestro proyecto de la cual estamos trabajando, además de ubicarnos en qué parte estamos. En este caso dice plano de planta nivel 1, voy a cambiar a plano de planta nivel 2, alzado nivel 8, etc. Siguiendo la parte derecha tenemos las herramientas de ayuda, búsqueda y navegación. En este caso tenemos un panel de ayuda rápida en la cual tenemos un cuadro de búsqueda donde buscaremos cualquier comando, cualquier palabra que queremos encontrar para mayor facilidad. Además, la opción de nuestro usuario de Autodesk, de la tienda de Autodesk y de un centro de ayuda, al igual que en la zona de recursos en la parte principal de la interfaz. Y debajo de esta tenemos en esta zona la parte más importante, que es la parte de fichas, que son todos los elementos que nuestro programa los va a obtener, que los veremos a continuación en las introducciones. Estas introducciones son el despliegue de todos los elementos que vimos anteriormente en fichas. En este caso comenzamos con la parte de arquitectura. La parte de arquitectura, como su nombre indica, son todos los elementos arquitectónicos que le vamos a dar a nuestro proyecto, ya sea muros, puertas, ventanas, cubiertas, barandillas, todos los elementos que la parte arquitectónica se ofrece. Siguiendo a nivel de fichas tenemos la pestaña de estructura, que es la parte estructural, donde tenemos vigas, muros, zapatas, armaduras y todos los elementos que la estructura de nuestro proyecto requiere. Siguiendo la pestaña de acero, que es nivel de elementos de acería, tuercas, tornillos, algunos elementos de corte de contorno, tenemos conexiones, piezas, soldaduras, entre otros. Siguiendo la pestaña tenemos sistemas, que no es nada más que los sistemas de conexiones. En este caso, esta parte se manejaría en la zona de proyectos, proyectos de sistemas, que son sistemas de conexiones, sistemas de tuberías, de conductos, equipos mecánicos, entre otros. Tenemos la pestaña de insertar, muy importante, la cual tendremos opciones de vincular otro archivo Revit, vincular un archivo CAD, importar archivo CAD, insertar imágenes a nuestro proyecto, cargar familias, muy importante, que lo veremos después, así también como cargar grupos. La zona de, o la pestaña de anotar o anotación, que es como AutoCAD, la zona de acotación, donde tenemos las líneas de corte, las líneas de elevación, de coordenadas, de colocar nombres, etiquetas, etcétera, todo lo que queremos crear en nuestro proyecto. Tenemos la zona de analizar o la zona de anotación. En este caso no es la anotación con acotamiento, sino de anotación en cuanto a propiedades de nuestro proyecto. Ejemplo, tenemos cargas puntuales, combinaciones de cargas, algunos comprobaciones o tablas de planificación, que lo veremos después, que las tablas de planificación se ubican en otra parte. La pestaña de masa y emplazamiento, que es básicamente la parte
urbanística que le damos a nuestro proyecto. Como urbanística tenemos en cuenta como principal superficie topográfica o la topografía de nuestro proyecto. La pestaña de colaborar, muy importante en Revit también, porque en este caso podemos sincronizar nuestro proyecto con otra persona, ya que como dijimos al inicio, Revit utiliza un software de sincronización, tanto no solo del mismo usuario, sino que a través con otras personas, ya sea con un ingeniero o otra persona o otra de arquitectura, que podamos establecer ya sea algún cambio que queramos o algún elemento que vayamos añadiendo posterior a nuestro proyecto. Tenemos la pestaña de vista, que es la parte de la visualización de nuestro proyecto. Como vemos, aquí encontramos el icono de vista 3D, que lo encontramos en los comandos rápidos. Además de que tenemos opciones de gráficos, de filtros, de renderización de las ventanas, entre otros. La pestaña de gestionar, que es la parte de las propiedades de los elementos y los materiales de nuestro proyecto, que es una parte de configuración de los materiales que queremos darle, ya sea materiales nuevos, agregables o de los que el programa nos da. Tenemos la pestaña de complementos, que son una zona donde le podemos agregar ciertas aplicaciones a Revit como complemento a ello, como la palabra lo dice. Y por último tenemos la pestaña de modificar, que es básicamente modificar cualquier elemento o propiedad que tengamos seleccionado de una forma muy rápida y muy sencilla. Siguiendo con la interfaz del programa, pasamos a esta barra de aquí, que es barra de opciones, que la particularidad de este sector es que solo se activa cuando se tiene un elemento seleccionado y lo que nos muestra son las propiedades de ese elemento. En este caso tenemos seleccionado un muro en la que se nos explica altura, un registro de una medida, una ubicación, etc. Debajo de este tenemos en la zona izquierda lo que se llama selector tipo, que no es más que un recuadro de la información de ese elemento o del comando que hayamos dado. En este caso se ha seleccionado un muro básico genérico y una cierta medida de este muro. En esta parte es donde modificaremos a qué tipo de elemento se le va a agregar. Debajo de esta tenemos la paleta de propiedades, que no es más que una lista de los comandos de propiedades del elemento seleccionado. En este caso, si era un muro, tenemos una línea de ubicación, tenemos el nivel de restricción, que es el nivel de partida de ese muro, y algunas otras aplicaciones que le podemos dar que posteriormente se le explicará a mi compañero. Y en el costado derecho, al otro lado de la ventana, tenemos una barra de navegación que, al igual que AutoCAD, se maneja una barra de navegación rápida, como son el ViewCube, que es un cubo que nos muestra la ubicación de la vista de nuestro proyecto. Una visualización rápida para saber si estamos viendo desde la parte superior, frontal, lateral. Tenemos el steering wheel, que es como es un mouse, un mouse inalámbrico donde nos muestra una serie de ruedas con una serie de opciones rápidas y básicas para el proyecto, además de tener zoom, de tener la de un ratón 3D que se abren según las preferencias del usuario. Tenemos por debajo de la paleta de propiedades el navegador de proyecto,
que es básicamente una lista de todas las vistas de todos los grupos y familias que nuestro proyecto contiene, que posteriormente lo explicaremos a mayor información. Debajo de ella tenemos la barra de estado, que es básicamente una barra que nos muestra las características de ese elemento o de lo que se está haciendo. Debajo de este tenemos la barra de controles de vista, que es un panel que nos detalla entre ciertos elementos la escala gráfica, nivel de sombras, nivel de oscuridades, que son muy importantes cuando hagamos análisis de asolamiento de nuestro proyecto, escalas gráficas, vistas, ya sean vistas renderizadas, vistas 3D y otros seres relacionados a los controles de vista. Y por último tenemos la zona del área de dibujo, que es el espacio de trabajo que tenemos, en este caso son blancos. Ahora aquí, en esta área, tenemos 4 elementos muy particulares en un cruz plano cartesiano, que son estos. No es más que la detallación de los elementos de alzado y fachada que nuestro proyecto tengamos. Eso quiere decir que si en nuestro proyecto generamos 2 fachadas, si tenemos seleccionado una de las flechas de nuestro proyecto, nos indicará qué fachada o qué alzado está en esta vista y el número que contiene. Ahora, muy importante en esta parte es seleccionar es que si notamos en esta parte aquí tenemos solo una pestaña abierta, pero es muy común que al abrir una serie de vistas en el navegador de proyectos se nos genera un poco conflictivo trabajar en ellos, por lo que se recomienda de las ventanas que no se estén trabajando tenerlas cerradas por cuestión de mejoramiento y facilidad en cuanto al programa se tiene que decir. Ahora, si tenemos que trabajar en una planta y a la vez cómo se ve en la sección, Revit nos facilita en ello, ya que la sincronización es continua. Ahora, una parte importante de Revit es que podemos generar una doble vista en el programa. ¿Qué es eso? Generar una división en el área de dibujo para poder trabajar, digamos, en una planta y a la vez en un alzado. Esto lo explicaremos de la siguiente forma. Tenemos aquí el ejemplo del proyecto de arquitectura que el programa Revit nos da. Si abrimos en el navegador del proyecto la lista de todas las vistas que tenemos, abrimos una planta con doble clic. Cerramos esta pestaña que es la parte de un planimetría de todo el proyecto. Ahora, además de esta planta, queremos ver un alzado de este mismo proyecto, por la cual seleccionaremos el alzado norte y tenemos esto. Ahora queremos generar una doble vista para saber qué parte de la planta estoy viendo en el alzado, por lo cual lo que tenemos que hacer solo es en el teclado seleccionar W, T, a la vez WT, y nuestra área de dibujo se dividirá en 2 zonas. En una parte tenemos nuestra planta, que ya la habíamos abierto, y por el otro lado tenemos la fachada, que sería la fachada norte de nuestro plan. Esto nos facilita mucho al trabajar constantemente en cuanto a planta y vemos lo que pasa en la fachada. En este caso, si queremos hacer algún cambio en la planta, ya sea o en la implantación
y queremos ver simultáneamente cómo se está viendo esto, con esta doble pantalla nos ayudaría muchísimo y más rápido en el avance de nuestro proyecto. Recordando, ¿no?, que las teclas seleccionar es WT para generar la doble vista. Si lo hacemos de nuevo, cerramos de nuevo el norte y queremos ver Site, que es que en español sería la implantación. Generamos WT y de nuevo nuestra área de dibujo queda dividida en dos zonas. Ahora bien, como lo habíamos dicho, en la parte inferior izquierda de esta área se encuentra el navegador de proyectos, que es básicamente el listado de todas las vistas de nuestro proyecto. Pero ¿en qué realmente es el navegador de proyectos? El navegador de proyectos lo que nos muestra es una jerarquía lógica de todas las vistas, tablas de planificación, planos o planimetrías, grupos y otras partes del proyecto actual. Al expandirse y contraerse de una rama aparecerán o se ocultan los elementos de nivel inferior, es decir, todos los elementos están agrupados en una sección principal o en un grupo principal de la cuales se despliegan una serie de elementos de los cuales terminamos nuestro proyecto. En esta área es muy importante saber la navegación de este panel. Si queremos, en este caso, buscar un elemento de forma muy rápida y sin estar abriendo cada una de estas pestañas, lo básico, lo que tenemos que hacer es generar un clic derecho sobre el panel y seleccionar la palabra buscar. A continuación se nos aparecerá un recuadro de esta forma, en las cuales colocaremos la palabra o el elemento buscar y se nos aparecerá de forma muy rápida sin estar abriendo cada una de las partes. Ahora, la forma más básica de expandir sería seleccionando esta cruz más que tenemos aquí, pero como veremos en posteriores ejemplos, son muchas las pestañas que tenemos que abrir para llegar a un solo elemento. Pero si queremos hacerlo de forma más rápida, lo que haremos es en el nudo, en el grupo o en la palabra superior, es dar un clic derecho sobre la palabra y seleccionar expandir selección, lo que se nos hará que se nos abrirán todas las pestañas posibles que tengan eso abierto y tendremos una visión más clara y más completa de lo que en esta parte contiene. Ahora, sobre si tenemos toda esa parte abierta y queremos cerrarla, lo que haremos es dándole clic derecho sobre la misma palabra en la parte superior y en vez de expandir todo, haremos lo contrario, que sería contraer todo. Y como vemos, se agrupó y se cerró totalmente como estaban al principio. Si queremos expandirlo, lo que haremos es dando el clic derecho sobre la misma y hacemos como expandir selección o expandir todo. Bien, en el navegador de proyecto, como vimos aquí, son palabras principales que agrupan una serie de elementos. Como primero tenemos la parte de vistas, en lo que contenemos planos de planta, que son todos los niveles de planos que nuestro proyecto tiene, desde el nivel 1 hasta en la palabra site o implantación en español. Tenemos en esta parte de vistas en 3D, que son todas las vistas en modelado 3D listas para un proceso de renderización. Revit contiene o posee también un renderizado muy bueno para nuestros proyectos, pero en este caso solo son vistas en 3D sin ningún tipo de renderizado. Seguimos en la parte de los elementos del navegador vistas. Tenemos los alzados, que son básicamente las fachadas de nuestro proyecto.
en esta pestaña. Siguiendo tenemos las secciones, que son los cortes arquitectónicos que tiene nuestro proyecto. Aquí cabe recalcar que dependiendo de la sección de los elementos que tengamos en nuestro proyecto, las selecciones, las partes de los elementos serían más grandes o más cortas. Tenemos vistas de detalle, que son vistas de detalles estructurales de ciertos elementos de nuestro proyecto. Es decir, un zoom muy ampliado de ciertas partes importantes que queremos destacar en nuestro proyecto. En este caso tenemos una vista del detalle de una escalera. Y tenemos la parte de renderizaciones, que es el renderizado de las vistas en 3D que vimos anteriormente. En estas son modelados 3D y en las de acá son renderizaciones de esas vistas. Como vemos, Revit posee un software de renderización de muy buena calidad que es muy aprovechable para nuestros proyectos. Bien, siguiendo en elementos del navegador, pasamos de vistas a tablas de planificación. Las tablas de planificación no son más que tablas que muestran una lista de todas las propiedades de los elementos de las familias o grupos de nuestro proyecto, ya sea de una forma organizada por forma de grupos de familias o una forma contraída con ciertos elementos siguiendo ciertas características. Todo esto depende del nivel de organización que nosotros le damos a esta parte de la tabla de planificación. Tenemos la zona de planos, que no es más que la planimetría de nuestro proyecto, es decir, los planos que vayamos a mandar a imprimir o mandamos a exportar para imprimir en nuestro proyecto con sus respectivos cajetines, sus respectivas normativas y con las vistas de plantas, de alzados, de cortes, de elementos estructurales, todo lo que en la presentación de un plano le vayamos a dar. Tenemos la parte de familia, que de una forma muy básica es la agrupación de todos los elementos pertenecientes a una familia que en Revit es muy importante. Al seleccionar un elemento de ella obtendremos un cuadro de propiedades que nos muestra las propiedades de ese tipo, ya sea de la familia, tipo o grupo. Y en la otra pestaña del navegador de proyectos tenemos la zona de grupos, que al igual que la anterior nos muestra un cuadro de propiedades de ese grupo, de esa familia. Bien, este navegador de proyectos se puede decir que es una parte central de Revit, ya que, como lo vimos al inicio, nos muestra todos los elementos que nuestro proyecto tiene. Aquí tendremos todas nuestras vistas, todos nuestros planos, todos los elementos de vista estructural, de vistas de detalle, renderizaciones, nuestras planimetrías, nuestras tablas de planificación. Encontramos las familias, todos los elementos que corresponden a una familia y todos los elementos que corresponden a un grupo. Ahora bien, pasamos a unos ejercicios prácticos en cuanto a la interfaz de programa y navegador de programa. Como primer ejercicio tenemos que dentro del archivo de ejemplo de proyecto de estructura contraer todo de navegador de proyecto y buscar Wall sección. Eso quiere decir que estamos aplicando una parte de la navegación del navegador de proyecto. Entonces para ello abrimos en el programa Revit, cerramos por aquí y abrimos proyecto de estructura, que sería el ejemplo de estructura que el programa nos da. Buscamos en el navegador de proyectos, contraemos todo,
seguimos los pasos como lo habíamos indicado para contraer todo el navegador del proyecto, lo que es damos clic derecho en el navegador del proyecto y ponemos contraer todo y contraemos todo lo que el navegador del proyecto tenía. Ahora, ¿qué nos dice la indicación? Busquemos Word sección. Para no estar abriendo cada una de estas pestañas, haremos como dijimos, clic derecho sobre la misma, ponemos buscar y buscamos la palabra Word sección. Y como vemos, el programa ya nos dicta en dónde se encuentra Word sección. Damos clic seleccionado y se trata de una lámina de plano en donde nos muestra detalles de ciertos elementos del proyecto en cuanto a la estructura. Si repetimos los pasos, cerramos de nuevo. Primero contraemos todo. Como buscamos la palabra, seleccionamos clic derecho sobre el navegador del proyecto, seleccionamos buscar. En este caso tenemos Word sección, buscamos la palabra. En este caso podemos cambiar de ejemplo. En este ejemplo ponemos nivel 1 o level 1, ya que se encuentra en inglés. Seleccionamos y como vemos nos muestra, bueno, en este caso las vistas no existía un level 1. Bueno, level 1 sí, pero en este caso tenemos en cuanto a planos level 1, tenemos un plano estructural del proyecto en sí. Como segundo ejercicio práctico tenemos generar doble vista en el área de dibujo con cualquier proyecto del ejemplo de programa. Ya que tenemos abierto este ejemplo de proyecto de Revit, abrimos otra ventana. En este caso vamos a abrir un plano estructural del level 1 o el nivel 1, el que abrimos anteriormente, y queremos generar doble vista entre ellos, entre lámina completa del proyecto y el plano estructural del nivel 1. ¿Cómo generamos esa doble vista? Con las teclas WT y nuestra área de dibujo se dividió en dos partes. En una tenemos la parte derecha, tenemos la lámina de presentación principal de este proyecto y por el otro lado tenemos el plano de la misma. Repitamos el paso. Como abrimos otro, ahora abrimos otro. Por ejemplo, abrimos esta vista en 3D de este proyecto y queremos ver este elemento que es el nivel 1, es decir, la vista en planta de este. Queremos generar doble vista. Lo que hacemos con las teclas WT y generamos esta doble vista. Hay que dar cuenta que en la parte izquierda quedará el elemento que como primera pestaña se encontraba y en la parte derecha estará el elemento o la vista que se encontraba en la siguiente pestaña. Bien, como tercer ejercicio tenemos que dentro del proyecto de ejemplo de arquitectura abrimos la vista level 1 y longitudinal sección y generar doble vista. Luego modificar la línea de corte desplazándola. Entonces seguimos esto. Cerramos esta pestaña y abrimos proyecto de arquitectura. Lo que nos pide primero es abrir vista level 1. Para ello buscamos con clic derecho, buscar y ponemos level 1. Seleccionamos y cerramos esta pestaña que es la lámina principal. Ahora nos pide que abrimos longitudinal sección. De una forma rápida copiamos la palabra, generamos clic derecho sobre el navegador del proyecto, seleccionamos buscar,
Control V, pegamos, seleccionamos. Un error ahí. Ahí sí. Siguiente. Buscamos, tenemos aquí seleccionado longitudinal sección y abrimos. Que es básicamente el corte longitudinal de este proyecto. Ahora nos pide generar doble vista. Como en el anterior ejercicio, generamos doble vista con las teclas WT. Ahí sí tenemos la vista de la planta nivel 1 y la vista del corte longitudinal del proyecto. Y lo importante aquí es que nos pide modificar la línea de corte desplazándola. En este caso tenemos como el corte longitudinal, lo que tenemos seleccionado es este corte. Algo particular de esto es que nos detallemos o nos fijemos en qué parte del corte estamos dando. Si aquí vemos en el corte tenemos las líneas de referencia de ejes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso quiere decir nuestro corte es en esta dirección. Y por ende será en el plano esta línea de corte, por la cual nos pide modificarla. Así que lo tenemos seleccionado y lo que haremos es desplazarla hacia abajo. Y si nos fijamos en la vista derecha del corte, vemos que cambió nuestra vista. Si desplazamos de nuevo hacia más arriba, vemos que de nuevo cambió. Esto es lo importante de la doble vista en Revit, de que no importa si generemos un cambio en nuestra planta, en nuestro corte, en nuestra fachada, todo se hará de forma sincronizada. Esto es lo que Revit y el sistema BIM implementa o facilita para nosotros el desarrollo de nuestro proyecto. Ahora, si desplazamos este corte hacia afuera del proyecto, bueno, hacia esta parte, vemos que todo cambia según de acuerdo a la línea de corte de la cual le estemos dando la posición. En este caso vemos que está cortando este elemento, que es lo que tenemos aquí. Vemos aquí esta escalera, aquí. Vemos que todo sigue sincronizado según lo que el plano nos dice. Es decir, que esta vista no se inventa nada, no pasa nada desapercibido, sino que todo en base a lo que la planta como tal le da la información al corte o a la fachada o a la vista. De nuevo, si movemos el corte nuevo hacia donde estaba anteriormente y volvemos a ver el corte como inicialmente lo teníamos. Esto, como le había dicho, resulta muy importante en el trabajo de proyecto, específicamente si lo que queremos hacer son algún cambio de última hora, una pared que no queremos que esté ahí o cualquier mobiliario que queremos cambiarlo. No tendremos que hacerlo tanto en planta como en las elevaciones y cortes, sino que solo lo hacemos una sola vez, que es en la planta, y en el resto de vistas ese cambio también seguirá siendo sincronizado como lo hemos hecho.